Hola chicos, ¿me escuchan? Por favor me confirman si me escuchan. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno muchachos, mientras llegan nosotros, vamos a hacer una pequeña, no sé, comentario, evaluación sobre la evaluación. Eh, ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les pareció? Nuevamente, igual que les pasado, un par de minutos para que vean el tiempo les pareció adecuado, el nivel de las integrales les pareció el adecuado. Todo se, como pudieron ver, se podía hacer con la teoría, si no había nada truculento, no había nada extraño. Coménteme cómo les pareció el examen. Yo ya he calificado la mayoría, solo me falta calificar 5 exámenes. Entonces, de hoy a mañana termino eso y ya les estaré enviando la calificación definitiva en la plataforma. ¿Listo? Coménteme cómo les pareció, cómo se sintieron. También es bueno saber eso. No sé, alguien que sea, me puede decir, no, no me pareció, sí, sí me pareció. Son cosas que yo tendré en cuenta para las próximas evaluaciones. Por si acaso, como ya saben, yo ya les he enviado a muchos de ustedes las respuestas pues, de los ejercicios y la calificación de los ejercicios que ustedes me enviaron. Tal y como les avisé en muchas ocasiones, les conté por detalles, ¿sí o no? Porque, repito, no había nada truculento, no había nada extraño, entonces todo se podía hacer a buen detalle. Y yo todas las integrales que hicimos en el curso, eh, les dije que todos los detalles deben estar, ¿sí? Entonces yo rebajé un punto si no, si faltaba la constante integración, un punto por cada diferencial que faltaba, por no colocar digamos, el intervalo en el que se encontraba el ángulo en la sustitución trigonométrica, ¿sí o no? Y yo dirá, pero es que eso ¿por qué? Porque, por ejemplo, para el ángulo es importante saber en qué intervalo se encuentra para poder yo regresar a la función original, a la variable original. Porque pues el ángulo es el que me dice si puedo utilizar la función inversa o no, ¿sí o no? Las constantes de integración, porque la integral indefinida es una familia de funciones, no una sola función, ¿sí? Entonces, digamos que esos detalles son importantes. Nuevamente, como no había nada truculento, no había nada extraño, pues yo sí les insistí mucho en que los detalles había que ser muy precisos con ellos, ¿listo? Entonces, repito, no fue tampoco una que empecé a descontar puntos a lo loco, ni mucho menos, simplemente esos detalles, un puntico cada uno, ¿listo? ¿Algún comentario por aquí lo que me habéis dicho? Ah, sí, una vez esos detalles se le van, Víctor, y por eso, precisamente por eso es que les insistí mucho, tengan cuidado, tengan cuidado. En cuanto al tiempo, ¿qué tal? Yo sé que todos pudieron hacer más o menos en el tiempo, pero dígame, el tiempo les pareció el adecuado, o sea, si ninguno tuvo problemas para subir los ejercicios, ni nada de eso, el tiempo fue justo. La dificultad de los ejercicios respecto al tiempo les pareció bien. Gracias, Trevor. Sí, somos matemáticos, nosotros tenemos que hacer muy bien los detalles, ¿sí o no? Todo debe quedar muy bien escrito en una demostración, si no, se nos cae. Bueno, buenas tardes a los que están ingresando. Eh, Estamos aquí simplemente comentando más o menos haciendo una especie de evaluación respecto al examen, pues, como hicimos la vez anterior, simplemente para que alguien me comentara si le había parecido adecuado, el nivel, el tiempo, la dificultad de los ejercicios, ¿sí? Yo igual ese examen, repito, yo lo fabrico, ¿sí? O no lo hago, lo envío a la coordinación de pregrado, allá lo aprueban o deniegan según corresponda y me dicen sí, aplíquelo o cambie esto. A mí me lo aprobaron, pues, pero yo igual
si quiero saber su opinión. Si esas opiniones yo las tomo en cuenta. Pues, no es que voy a hacer un examen fácil, pues, o algo así, no. Simplemente que no es que el tiempo realmente sentimos que no alcanzó. Entonces yo analizo eso. Pero por lo visto, pues todos tuvieron un tiempo adecuado. Nadie realmente como que se le cerró la plataforma o algo así. Entonces ya hay 15 personas, son las 9. Por ahora parece que todos se sintieron bien con el examen, entonces podemos empezar con la clase de hoy. Repito, a los que están entrando, ya casi termino de calificar, solo me faltan 5 exámenes, entonces yo termino con eso de hoy a mañana y ya las notas estarán en el sistema para este fin de semana. Si no me comprometo a decirles no, que mañana está en el sistema porque yo también tengo clase, entonces sí se me complica, pero para este fin de semana ya deben estar en el sistema las notas, listo. Yo igual les envío un correo para que revisen y si posiblemente de pronto yo pueda cometer algún error, dicen, no, es que en el examen era tanto y en la plataforma tanto, me avisan, ¿sí? Yo doy un tiempo adecuado para ello. Y entonces yo les envío un correo diciendo, ya las notas están en el sistema, revisen y luego las confirmo. Listo. Entonces este fin de semana seguramente que ya están las notas en el sistema, para que estemos pendientes de eso. Entonces empecemos la clase de hoy, ¿listo? Correcto, chicos, esa es la clase 19. Creo que vamos bastante bien de tiempo. O sea, ya pasamos la mitad del curso, pues ya hicimos los 2 exámenes y vamos bastante, son 32 clases, vamos bastante bien, o sea, vamos en el tiempo adecuado y justo para todo lo que tenemos que realizar. La clase anterior, un momento, si es la clase 19, esta pasada fue la 18, esta es la 20, ¿sí o no? Considerando que la 19 fue el examen, esta es la clase 20. La clase anterior, muchachos, si recuerdan, nos dedicamos a estudiar nuevamente qué significaba la integral, que eso nos permite encontrar, sí, el área bajo una curva. Recordamos la filosofía del caso, que era rebane, ¿sí? Aproxime el área, integre, ¿sí? Esto decíamos que esto era un diferencial de x, esta rebanadita que está aquí nos la aproximamos simplemente con la altura, que esta altura es la función, entonces este rectángulo tiene un área aproximada de f de x por delta de x, entonces el área era aproximadamente la suma de esas f de x por delta de x, y por tanto el área era exactamente la integral desde A hasta B, digamos que este es A y este es B, de f de x diferencial de x, ¿sí? Encontramos un diferencial de la sub i y con ese entonces concluimos cuánto valía el área. Ahora vamos a hacer eso con volúmenes, ¿sí? El problema del área ya está básicamente resuelto, ya nosotros vamos a hacer eso. Ahora vamos a hacer eso con volúmenes, también la misma filosofía, rebane, aproxime, integre. Sin embargo, antes de pasar a esto, quiero hacer una pequeña mención de las distancias y el desplazamiento. Nosotros ya vimos, ya conocemos que la integral representa el área bajo la curva y que en el caso particular de que la función que se está considerando es una función que describe la velocidad de un objeto, el área bajo la curva es el espacio recorrido, ¿sí? El espacio recorrido. Entonces vamos simplemente es como para que se haga una mención de eso, que quede escrito, que lo recordemos, porque pues sirve para aplicaciones, sobre todo aplicaciones en física claramente. Entonces para que quede eso escrito y quede bien claro. Distancia y desplazamiento.
Entonces, chicos, consideremos que tenemos un objeto, considere un objeto que se mueve a lo largo de una red con velocidad v de t. En el instante t. Y puede ser que tenemos un carrito, disculparán ahí el dibujito. No, está muy feito, pero no sé si lo mejoro aquí un poco. Puede ser que tenemos un carro que va sobre una carretera, ¿sí o no? Entonces, en el instante de tiempo t, su velocidad está descrita por la función. Él va sobre la carretera, que es una carretera plana. Vamos a ver si más o menos, listo. Entonces, en el instante de tiempo t, o sea, a medida que avance el tiempo, su velocidad está descrita por una función v de t. ¿Sí? En el tiempo t, su velocidad es v de t. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Si la función velocidad resulta ser siempre mayor o igual que cero, si v de t siempre es mayor o igual que cero, la integral desde A hasta b de v de t, ya nosotros sabemos que es el espacio recorrido. ¿Sí? Es básicamente el espacio recorrido desde el tiempo A hasta el tiempo b. ¿Sí? Desde el instante t igual a hasta el instante igual b, el carro recorrió ese espacio. El espacio definido por esa integral. Pero muchachos, ¿qué pasa si una función no siempre es mayor o igual que cero? Una función puede hacer esto. ¿Sí? Y entonces ya sabemos que la integral no representaría el área bajo la curva, sino el área por encima menos el área por debajo. En primer lugar, les pregunto, ¿qué significa o qué interpretación puede tener esto? ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Tal vez alguien lo recuerda de pronto si ya vieron los cursos de física, no estoy seguro, o si de pronto alguien lo recuerda del colegio. ¿Qué interpretación se le da a una velocidad negativa? A ver si alguien lo recuerda. ¿Se está aquí? Ah, devolviendo. Desacelerando no, porque no estamos hablando de la aceleración, estamos hablando de velocidad, ¿sí o no? María Isabel dijo que se está devolviendo, precisamente. ¿Sí? Uno tiene que poner algo que se llama un marco de referencia, ¿sí? Usualmente decimos, si el auto se mueve en esta dirección, ¿sí? Está avanzando en espacio, por ende su velocidad, pues, es positiva. Si se mueve a la derecha, recuerden que la velocidad, esto seguramente ya lo han oído, pero la velocidad es un vector, tiene magnitud, tiene dirección. Entonces uno al poner un marco de referencia, o al considerar pues un eje coordenado, como quieran decirlo, para describir el movimiento en cuestión, entonces el auto si se mueve hacia la derecha va a tener velocidad, usualmente, va a tener velocidad positiva, y si se mueve en sentido contrario, o sea, si se devuelve, si regresa, va a tener velocidad negativa, ¿sí? Porque la velocidad es la variación del espacio respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si él se está regresando, el espacio final es menor que el espacio inicial, por tanto, esa resta, el incremento es negativo. ¿Sí? Esa variación sería negativa, ¿listo? Entonces, la velocidad negativa se interpreta como que el objeto se devolvió, el objeto regresó, o como dice María Camila, sentido contrario, precisamente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si la integral, cuando la función hace esto, es el área por encima menos el área por debajo, y área por debajo, si la función velocidad por debajo significa que se regresó, entonces esto sería lo que avanzó hacia la derecha, quitándole lo que avanzó hacia la izquierda. ¿Sí? Él hizo esto, y llegando aquí hizo esto. Entonces, cuando yo analice este movimiento, empecé aquí y me devolví hasta acá, realmente lo que hice fue que recorrí esto de aquí hasta aquí, ¿sí o no? Si llegué hasta aquí,
y luego me devolví hasta acá, entonces yo realmente avancé de aquí hasta aquí. Lo que significa que esa integral de esta área por encima menos esta área por debajo es lo que avancé hacia la derecha quitándole lo que avancé hacia la izquierda. Es decir, es el desplazamiento neto, ¿sí? Es punto final menos punto inicial. Es básicamente lo que recorrió de manera neta. ¿Se entiende, muchachos? Yo tengo aquí en mi carretera, ¿sí o no? Tengo aquí, inicié en cero, aquí digamos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Si yo avancé hasta los 3 metros, hice esto, y luego me regresé 1 metro, ¿cuántos metros recorrí? Realmente mi desplazamiento en metros, ojo, ¿cuánto fue mi desplazamiento? Yo me desplacé desde mi punto inicial hasta mi punto final 2 metros, ¿sí? Porque al final solo avancé 2 metros. Mi desplazamiento fue 2 metros. La integral me dice el desplazamiento, ¿sí? Ese desplazamiento neto, lo que avancé menos lo que regresé. ¿Listo? Una cosa diferente sería mi recorrido, porque yo realmente aquí cuánto recorrí. Yo recorrí 3 aquí y 1 acá, recorrí 4, pero me desplacé 2. Entonces, el desplazamiento es lo neto, lo que verdaderamente avancé, ¿sí? Lo que realmente me moví del punto inicial al punto final. Ese es el desplazamiento. Y la distancia recorrida, si es todas las sumas de movimientos que hice. La distancia que yo recorrí fue aquí 3, aquí 1, entonces 4. Pero me desplacé 2. Me desplacé 2, recorrí 4. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que no haya dudas con eso. ¿Se entiende? La diferencia entre distancia recorrida y el desplazamiento neto. Distancia recorrida, todo lo que me moví. Desplazamiento, punto final menos punto inicial. Marisabel me dice que sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Se entendió? Listo. Entonces, la integral, chicos, lo que me va a decir cuando hay variaciones, así que la velocidad es positiva o es negativa en algunos casos, la integral lo que me va a decir es el desplazamiento neto, ¿sí? El desplazamiento neto, el final menos el inicial. Entonces, si b de t es menor que 0, en algún t en AB, esto significa, repito, que el objeto regresa o se devuelve. El objeto se devuelve. La integral desde A hasta B de B de T realmente representa es S de B. Esto es claro, o sea, esto simplemente es un tema fundamental. ¿Dónde qué es S? Esa es la función de desplazamiento. Sí, lo que se recorre, la función de desplazamiento. Es el desplazamiento desde 0 hasta B. La función de desplazamiento. ¿Sí? Entonces, la integral siempre me va a dar eso, el desplazamiento en B menos el desplazamiento en S, simplemente segundo teorema fundamental. Pero miren qué significa esto. Es punto final menos punto inicial. Entonces realmente la integral me da el desplazamiento neto. Lo que pasa es que si la velocidad siempre es positiva, es porque el objeto siempre está avanzando en una dirección. Y su desplazamiento y su recorrido serían iguales. ¿Sí? Aquí inició en 0, por ejemplo, y luego aquí está en 3. Si siempre avanzó hacia la derecha, yo digo que recorrió 3, ¿cuánto se desplazó? Pues 3, porque nunca hubo un regreso. Entonces, cuando la velocidad es negativa, cuando la velocidad es positiva, el desplazamiento y el recorrido coinciden. Pero cuando hay puntos donde la velocidad sea negativa, no es lo mismo desplazarse, no es lo mismo lo que se desplazó a lo que recorrió. Sí, la integral me da el desplazamiento neto, o sea, punto final menos punto inicial. Y si yo quisiera entonces saber realmente cuánto recorrió, qué hago yo, qué necesito hacer para que esta parte que está aquí abajo la pueda poner acá arriba, utilizar el valor absoluto o hacer, digamos, el cuadre en los signos de la integral, como hicimos, digamos, la clase anterior. ¿Sí? Entonces, mientras que la integral me da el desplazamiento, se tiene también que la integral desde A hasta B del valor absoluto de B de t, que recuerden que ese valor absoluto lo que nos permite es cuadrar bien los signos, esto sí es el espacio recorrido.
Entonces esto es el espacio recorrido y esto es el desplazamiento. Desplazamiento. Bueno, lo voy a escribir en rojo. Este es el desplazamiento neto. O sea, lo que yo de verdad me moví de mi punto inicial a mi punto final. Y esto es el espacio recorrido. Aquí es el espacio recorrido. ¿Sí? Por si de pronto a alguien todavía le queda la duda de la diferencia, piénsenlo así. Aquí está un punto A y aquí está un punto B. La distancia entre ellos, vamos a, vamos a poner que la distancia entre ellos dos es 1 metro. ¿Sí? Si yo quisiera moverme desde A hasta B, yo puedo hacer muchos caminos. Por ejemplo, la línea recta. Si yo me voy en línea recta, yo me desplacé 1 metro. Me desplacé 1 metro. Inicié aquí, terminé acá, me moví exactamente 1 metro. Pero es que yo me puse creativo y yo realmente lo que quiero es hacer un recorrido interesante. Entonces yo podría perfectamente hacer esto. Me regreso y luego voy, ¿Yo cuánto recorrí? Pues muchísimo más que 1 metro. O sea, tendría que sumar todas estas longitudes, ¿sí o no? De pronto esa queda muy compleja para calcular, aunque lo vamos a hacer en este curso. Pero algo más sencillo podría ser esto, así, así, que ya son pedazos de recta, se pueden calcular más fácilmente. Sería esta longitud más esta, más esta, más esta, más esta. ¿Cuánto recorrí? Pues lo que sea que mida esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿sí o no? Que es un montón. Pero ¿cuánto me desplacé? 1 metro, ¿sí? Así de sencillo. Listo, entonces espero que esa distinción les quede clara. La integral de la velocidad me da el desplazamiento. La integral del valor absoluto de la velocidad me da el recorrido. ¿Sí? ¿Cuánto recorrí? Listo. Desplazamiento neto, la integral de la velocidad. ¿Cuánto recorrí? Realmente cuánto recorrí me lo da es la integral del valor absoluto. Entonces es algo para que tengan en cuenta, listo. Eso, repito, ya lo habíamos comentado, pero es para que quede escrito y quede bien claro esa distinción. ¿Estamos claros? Bueno, ahora sí empecemos entonces con lo que completa la clase de hoy, que son volúmenes de sólidos. Como ya se imaginarán, vimos y repasamos la clase pasada lo que es la definición de la integral, lo que nos permitía calcular áreas, de hecho áreas entre dos funciones. Si teníamos esta y algo por aquí, pero podíamos sin ningún problema calcular esta área, por ejemplo. Si esta era F y esta era G, no había ningún inconveniente. Pero realmente eso nos sorprende que podamos calcular áreas de superficies con la integral debido a que precisamente la integral resultó por la motivación de calcular áreas. Entonces, si lo construimos para tal fin, nos sorprende que cumpla ese fin, o no es tan sorprendente. Sin embargo, sí va a ser muy sorprendente que podamos calcular volúmenes con la integral. ¿Listo? ¿Y por qué va a resultar esto? Porque, repito, la idea de fondo en la integración, por lo menos en estas aplicaciones de encontrar áreas o volúmenes, va a ser la misma. Va a ser la filosofía de rebane, aproxime, integre. ¿Sí? Esa filosofía, esa manera de pensar va a ayudar mucho, ¿listo? Entonces, pero ¿qué es esto del volumen? Hay que comenzar con sólidos sencillos, ¿sí? Comencemos con sólidos sencillos para entender cuál es la idea de fondo. Los sólidos sencillos, digamos llamados o denominados cilindros rectos.
como por ejemplo, uno elemental, una caja, ¿sí? Y ya la caja tiene un área en su base y una altura dada. Altura h, y aquí esto tiene un área. Tiene un área, digamos, A. Un cilindro de toda la vida es básicamente un círculo con altura. Tiene un área A, su base, su cara, y H. Una arandela gruesa, o mejor dicho, un cilindro quitándole un cilindro interno. Esto tiene un área en su base, un área A, una altura H, una mancha, pero con una alturita, tiene también un área A, una altura H. El volumen de todos estos tipos de figuras se define así. Al área de su base multiplicado por su altura. Muchachos, lo que hay detrás de esto, lo que es un cilindro recto, es simplemente, tomen una superficie, la que ustedes quieran, como quieran, una superficie, como quieran, puede ser esto, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Así, 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 y aquí así. Eso es una superficie, una mancha, como ustedes quieran, ¿sí? Vale. De tal manera, pues de pronto sería adecuado que podamos conocer cuál es su área, que ya lo podemos hacer con integración. Un cilindro recto es simplemente una superficie plana, como esta que está aquí, desplazarla de manera perpendicular, o sea, hacia arriba, hacia abajo, para generarle una altura, así desplazarla una cierta cantidad de h de manera perpendicular a la superficie. Entonces, si yo, por ejemplo, la tengo aquí, la desplazo hacia arriba a una altura h, o hacia abajo, entonces, ella simplemente se va a comportar de esta forma, va a generar esto. Sí, imaginen que yo la tenía en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, que es esta que se ve como en el fondo, la desplacé h, ¿sí? Y que dejé como el rastro de ese desplazamiento. Entonces, todo ese espacio que se va ocupando ahí resulta ser el cilindro recto, ¿listo? Si se dan cuenta, lo que uno está haciendo es que esta área, el área que uno está desplazando, es como una capita, un hilito que tiene altura básicamente cero, una altura despreciable, una altura delta de algo, ¿sí? Entonces, este cilindro se va conformando, se forma, ¿cómo? Como con muchas capitas de la superficie, ¿sí? De la superficie plana, una debajo de la otra, una debajo de la otra. Entonces, no es de extrañarse que el volumen sea base, digamos, el área de la base multiplicada por la altura, porque la superficie, de alguna manera, piénsenla, esa área es como el volumen de la superficie. Ojo, esto es es una imprecisión, pero es el espacio que ocupa la superficie. Y como lo estoy desplazando de arriba hacia abajo, pues el volumen que ocupa todo el cilindro es como el volumen que ocupa de alguna manera cada pedacito, ¿sí? Cada nivel, cada capita. ¿Sí? Si yo hiciera cortes, pues, o me diera cuenta que como lo estoy desplazando, aquí yo tengo esta superficie que tiene un área A, la moví de una distancia h, entonces el espacio ocupado por todas ellas de alguna manera es la suma, que al final va a ser varias veces lo mismo, h veces esta área, h veces esta área, ¿sí? Que es lo que tenemos acá.
sumar varias veces lo mismo, porque cada una de ellas ocupa un espacio A, ¿cuántas veces lo voy a sumar? H. Al final es simplemente A por H. Listo, digamos que es que eso viene desde ahí, esa es la intuición que hay que tener. Repito, eso es un poco impreciso, pero es como lo que hay que entender. Con un círculo, si yo inicié con un círculo acá, que tiene un área A, y lo moví una distancia H, ¿cuál será el espacio que ha ocupado esto? Bueno, yo aquí miren que en cada instante de tiempo, el el círculo sigue estando, ¿sí o no? Entonces, aquí este ocupa un área A, este también ocupa un área A, este también ocupa un área A, entonces es el área A, ¿cuántas veces? Bueno, lo que me indique esta longitud. Lo que pasa es que aquí es de manera continua, ¿verdad? Yo estoy desplazando como de manera infinitesimal. Estoy moviéndome en un intervalo continuo como 0,1. Sumar, me serviría si yo lo desplazara. Bueno, lo pongo aquí, lo pongo aquí, lo pongo aquí. Con huecos. Con huecos. Sumar me permite hacer esto, más esto, más esto. Pero luego integrar sí me permite hacerlo en cada instante de tiempo. Y cuando yo voy colocando y refinando y refinando y refinando, ese desplazamiento lo que obtengo es básicamente esta superficie que se ve acá. ¿Sí? Recuerden que integrar sí se puede hacer punto a punto. Al fin y al cabo, una suma, al aplicarle un límite, una suma de Riemann, al aplicar un límite generas la integral, ¿sí o no? Entonces, si yo repito, vean que esto se ve muy bien. Si yo tenía esta capita y la moví un poquito y luego otro poquito y luego otro poquito, con sumas llego hasta cierto punto. Obviamente no obtengo esto, pero si luego integro, si luego aplico el límite para que siempre pueda estar haciendo estas capitas y estas capitas todas del mismo tamaño, al final lo que obtengo sí va a ser esta superficie que está acá. ¿Y cuál sería entonces el volumen de esta cosa que es el espacio que ella ocupa? Es básicamente como el volumen de cada una de estas, que realmente es su área, ¿sí? El área desplazada. De ahí surge que sería entonces el área de su base por su altura. Es básicamente la intuición que tienen que tener. Es lo que vamos a construir ahora. Muchachos, la idea se entiende. La idea se entiende. Repito, esto solamente es una idea para que sepan qué es lo que vamos a hacer. Ya vamos a escribir todos los formalismos del caso. Pero por ahora se entiende qué es lo que vamos a hacer. Vamos a cortar, a encontrar un área y simplemente integraremos para encontrar el volumen. Listo. Entonces voy a borrar aquí para que escribamos. O tal vez no debería borrar. No, lo voy a dejar ahí para que la idea intuitiva quede. Aquí, esto es una suma y esto ya cuando sea con la integral. De aquí vamos a querer pasar acá. Lo voy a dejar. Entonces, ahora sí, recuerden que esto simplemente es una idea. Esto son ideas. Idea intuitiva de lo que vamos a hacer. Aquí si viene propiamente lo que haremos. Entonces, considere un sólido con la propiedad Considero un sólido con la propiedad de que su sección transversal perpendicular a una recta dada tiene área conocida. Ya voy a explicar qué significa eso. De que su sección transversal perpendicular a una recta dada tiene área conocida. En particular, supongamos que dicha recta es el eje X. Y el área del corte en X se llamará A de X. Con A menor o igual que X menor o igual que B.
digamos, es mucho texto, pero simplemente significa esto, chicos. Aquí tenemos nuestra recta, que va a ser básicamente el eje X. Aquí tenemos un sólido, ¿sí? Puede ser un sólido como sea. Aquí lo estoy dibujando tubular, pero no tiene que serlo, pues. Simplemente es un ejemplo. Si yo corto esto, imaginen que yo trazo con un cuchillo, hago un corte, puede ser un cuchillo, digamos, un plano, etcétera. Yo voy a cortar esto. Pueden pensar que lo estoy haciendo con un cuchillo, aquí de manera recta, perpendicular también a la recta. Corto al tubo este y también al eje, ¿sí? Al cortar esto, tienen que imaginar, muchachos. Imaginen que fuera efectivamente un tubo, si ustedes lo cortan con un cuchillo, al cortar aquí, ¿qué se genera? ¿Qué se genera entre ese plano y ese tubo que aparece ahí? ¿Qué corte me genera? ¿Qué intersección genera? Cuando yo corte, dado que es una especie de cilindro, cuando yo corte entre el tubo y el plano, ¿qué intersección se genera? Se genera un círculo, ¿sí? Claro, que eso también va a depender pues del objeto, del sólido que esté cortando. En este caso particular, vean que si yo corto esto, aquí se va a generar un círculo, ¿sí? Que por lo que estamos diciendo acá, considera un sólido, el sólido es este, con la propiedad de que su sección transversal perpendicular a una recta dada, básicamente, tiene área conocida. O sea que cuando yo corto la figura que se forma, que en este caso es un círculo, tiene área conocida. Esa área la llamamos A de X. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es ese X? Porque yo al cortar también estoy cortando el eje X aquí. Entonces, el X al que le corresponde este corte tiene área A de X, ¿sí? El área la tiene aquí este corte. Entonces a este X le estoy asociando el área que tiene esa intersección o que tiene ese corte, listo. Y eso lo voy a hacer para todo X entre Y y B. Tengo un sólido, aquí tengo el eje X, ¿sí? Yo corto con un cuchillo, eso genera una intersección que es básicamente, en este caso, un círculo, o podría ser cualquier otra figura. El área de ese corte que estoy suponiendo que es conocida, se la voy a asociar a este punto X, que también corta porque el cuchillo también va a cortar a la recta. Entonces, esa área la voy a llamar A de X. ¿Listo? Ya hicimos eso. Entonces, recuerden la filosofía es corte, aproxime, rebane, integre. Si introducimos una partición P dada por los puntos A igual a X0, menor que X1, menor que X2, menor que tan, menor que Xn, que es B, y puntos destacados o de muestra, X sub i barra perteneciente a X sub i menos 1 X sub i, debería rayar atrás este dibujo. No, vamos a hacerlo aquí abajo de nuevo. Entonces, ya sé qué pasa en un punto, cuando un solo corte. Volvemos a la situación, pero esta vez introduciremos unos puntos de muestra, una partición, si vamos a hacer que esto sea más formal. Aquí vamos desde A hasta B. Entonces yo por aquí tengo un X sub I menos 1, por aquí tengo un X sub I y aquí tengo un punto de muestra X sub I barra. ¿Sí? Cuando yo corte con mi cuchillo, cuando yo corte aquí respecto a XY, se genera, en este caso, un círculo. Es simplemente una figura cuya área es conocida y tiene área de X, ¿sí o no? Hasta ahí estamos claros. Y vean que si yo considero esto y le meto esta altura, la altura que va de aquí, desde X sub I menos 1 hasta X sub I, yo puedo calcular el volumen de este pedazo de cilindro que se está formando. Yo puedo conocer, ojo, este volumen.
puedo aproximarlo. Este volumen que está aquí lo puedo aproximar. ¿Sí? Donde miren que el área que está aquí es A de X también. Recuerden, simplemente estoy considerando en este corte el área es A de X. Estoy considerando esa base o ese corte transversal A de X y le estoy metiendo esta altura, que es esta distancia, ¿sí? Entonces yo puedo generar con esta base, que es A de X, y con la altura, que es XY menos 1, puedo generar un cilindro, ¿sí? Un cilindro de base circular en este caso, nuevamente, que tiene base A de X y tiene una altura, aquí está XY, aquí está XY menos 1, entonces su altura es simplemente restar estos dos, ¿sí? Eso es lo que estoy generando ahí, lo que estoy dibujando dentro del sólido en cuestión, estoy generando un pequeño cilindro. Entonces, esto, repito, mide XY menos XY menos 1. Entonces, yo puedo aproximar o XY, XY menos 1, que también se puede llamar delta de XY, ¿sí o no? Eso no tiene problema. Vamos a ponerlo así. Entonces, yo puedo generar una aproximación del volumen de esa figura que está ahí. ¿Cómo? Yo sé que el volumen de todo el sólido será aproximadamente igual que cosa. Muchachos, si yo tengo los puntos de muestra, recuerden que pasaba en 2 dimensiones. Yo utilizaba los puntos de muestra XY, metía aquí el rectángulo, evaluaba, me quedaban, pues obviamente no iba a quedar exactico, podría quedar por encima, por debajo, pero el área era aproximadamente sumar estas áreas que están aquí, ¿verdad? En la suma de Riemann, era aproximadamente eso, con mayor o menor precisión, pero el área era más o menos esto. Entonces el volumen del sólido va a ser aproximadamente hacer esto. Hago el corte transversal, genero el cilindro que tiene por área de la base A de XY, ¿sí? El área de esta base es A de XY, y que tiene como altura el delta de XY. Eso para un solo XY, y lo tengo que hacer para todos. Si yo sumo esos cilindros, o el volumen de esos cilindros, aproximo el volumen del sólido grandote. Entonces, aquí yo tengo que el volumen del sólido original es aproximadamente la suma desde I igual 1 hasta N de cuál es el volumen de este cilindro que se resultó al construir. Aquí para el XY barra. Tiene volumen, área de la base, que es AXY, repito, AXY barra, ¿sí? Y su altura está dado por el delta de X. El volumen es aproximadamente eso, porque hasta n, si tengo n elementos en la partición, yo sumo, yo sé que es una aproximación, posiblemente una muy mala aproximación. Pero ¿qué pasa si yo hago que la partición sea muy fina? Haciendo que la norma de la partición se vaya para cero, se obtiene una integral definida. ¿Sí? Obtenemos una integral definida que va a definirse como el volumen. Entonces el volumen va a ser exactamente como la integral desde A hasta B del área de la base. ¿Sí? Esa función de área. Corte, para obtener, digamos, cómo poder calcular el área de ese corte transversal e intégrelo desde A hasta B. Chicos, esta no es una fórmula que haya que memorizar. Lo que se recomienda es estudie cada ejercicio de manera independiente. Para cada ejercicio aplique la filosofía de tengo un sólido extraño, córtelo, mire esa intersección, aproxime el área, integre desde el punto A hasta el punto B. Esta fórmula que está aquí no es que haya que memorizarla ni que utilizarla. Esta fórmula lo que nos dice, lo que nos muestra es use la filosofía de corte, aproxime, integre. ¿Sí? Lo voy a escribir. No es para memorizar.
bueno, el que pueda memorizarlo, quiera hacerlo, pues no es que haya problemas, ¿sí? Sino que realmente uno de estos ejercicios no es que aplique una fórmula, no, uno realmente hace el dibujito, hace el corte, sí es lo más adecuado. Sino que inspira. A estudiar cada ejercicio bajo la filosofía rebane o corte, aproxime, integre. Eso es lo que hay que saber. La estrategia que nos permitió llegar a esto es eso. Rebane, aproxime, integre. Listo, chicos. ¿Se entiende hasta aquí cómo vamos? Hasta aquí estamos claros. Así como metíamos debajo de la curva un rectángulo, en ese cilindro introdujimos fue un cilindro. Y en ese sólido metimos un cilindro. Así como la suma de los rectángulos era aproximadamente el área debajo de la curva, la suma de los volúmenes de esos cilindros es aproximadamente el volumen del sólido original. Para encontrar el área propiamente había que hacer que las bases de los rectángulos fueran chiquitas, se aproximaran a cero. Para hacer, para hacer que ese volumen de ese cilindro se aproxime mejor al volumen del sólido, había que tomar norma cuando la partición tendía a cero. ¿Sí? Porque si entre menos altura tuvieran los cilindros, o sea, más cercanos tuvieran sus capas, más me aproximaba a la forma del sólido. Y haciendo que P se vaya a cero con límite, realmente lo que tengo es integral y ese integral resulta ser efectivamente lo que llamamos volumen. Es lo que nosotros definimos como volumen. Entonces el volumen da una noción del espacio ocupado, ¿listo? Y formalmente hablando se define como una integral del área. Entonces, con eso en mente, chicos, sólidos de revolución. Método de los discos. Me escribo primero aquí. La definición de un sólido de revolución. Es básicamente, chicos, que yo voy a tener una superficie, puede ser, a ver, les hago los ejemplos, pero una que no esté entre los que dibujé. Ya sé. Piensen en esto. Un sólido de revolución es, uno va a tener una región, ¿sí? Uno va a tener una región y la va a hacer rotar respecto a algo. Por ejemplo, si yo tengo esto, es una especie de parte de parábola, considero esa región, aquí está el eje X, y la hago rotar respecto al eje X, ¿sí? Imaginen que yo hago girar esto, al final lo que estoy obteniendo es un paraboloide. ¿Sí? Y voy a obtener algo así, completamente sólido, ¿sí? Porque estoy considerando una región. Si solo hiciera rotar la curva, pues al hacerla rotar me quedaba hueco, ¿sí? Solo una capita. Aquí está lleno, porque estoy considerando lo que voy a hacer es rotar, es una región. Entonces, el barrido lo completa, ¿listo? Un sólido de revolución es tomar una región y hacerla rotar respecto a una recta. Eso genera una figura sólida, como nos indica, o sea, llena, no está hueca, llena, cuyo volumen se puede calcular.
utilizando integración. Ya vamos a ver los métodos para ello. Entonces, cuando una región plana está por completo en un lado de una recta fija, un lado de una recta fija, en su plano, y se hace girar alrededor de esta, se genera un sólido de revolución. Revolución es giro. La recta fija se llama eje del sólido. Por ejemplo, si tengo aquí una semicircunferencia, repito, es la región, entonces está con área, y la hago rotar respecto al eje X, si fuera el eje X, yo hago rotar esto, ¿qué voy a obtener? Pues al rotar, esto va así. Pues entonces este punto vendría a ser básicamente este recorrido, este punto de aquí viene a ser básicamente este recorrido, este punto viene a ser básicamente, cuidado, este recorrido, viene a comportarse algo así más o menos. O sea, lo que estoy obteniendo es una esfera, ¿sí? Claramente a esta altura, y de aquí hasta aquí, tiene que ser la misma que de aquí hasta acá, pues. Así me digo. Entonces, si hago rotar una semicircunferencia, esa región, alrededor del eje X, voy a tener una esfera, ¿listo? Una esfera llenita, completa, porque repito, es la región R, no la curva, ¿sí? Si hiciese solo rotar la curva, que lo puedo hacer también, voy a obtener sí una esfera, pero hueca, ¿sí? No está barriendo lo que estoy teniendo el contorno, es una esfera hueca. Aquí es una esfera llena, es un sólido, ¿listo? Es un sólido. Otro ejemplo interesante, podemos hacer rotar esto, un triángulo rectángulo, también alrededor del eje X. Si hacemos eso, vean que pues después de un tiempo él va a estar exactamente abajo. Entonces él realmente está rotando así. Está formando un cilindro. Un cilindro, no, perdón, ¿cómo se llama? Es una pirámide de base circular. Un cono. Se me olvidó el nombre, pues. Una pirámide de base circular, un cono. ¿Sí? Cuando haces rotar un triángulo rectángulo, obtienes un cono. Uno muy interesante y que van a estudiar más adelante en cursos más avanzados porque pues tienen muchas propiedades interesantes. Imaginen que tienen una recta fija, aquí tienen un círculo y hacen rotar el círculo respecto a la recta. Eso es un rastro, ¿sí o no? Un rastro que es así. Lo hacen rotar de esta manera, entonces esto va a generar un rastro así. ¿Sí? Va a generar una dona, o también llamada un toro. ¿Sí? En todo momento va a estar girando.
Entonces, ese rastro que deja ese círculo cuando gira alrededor del eje, por ejemplo, en este caso el eje Y, se llama toro. Es esto. Repito, eso está llenito. ¿Sí? Ese círculo girando en ese sentido. Deja esto llenito. Esos son ejemplos de sólidos de revolución. Así se obtienen la esfera, el cono, el toro, también llamado dona, pues normalmente se llama toro. Y nosotros vamos a poder calcular volúmenes de ese estilo. Entonces, ejemplos. Ahora sí, aquí sí puedo hacer el método de los... método de los discos. La región R está acotada igual a raíz de x entre x igual a 0 y x igual a 4. Y se hace rotar respecto al eje X. Encuentre su volumen. Entonces, primero grafiquemos la región para saber de qué estamos hablando. Vamos, aquí tenemos el eje. Aquí está 4, aquí me va a quedar un 2. Raíz de X es más o menos así. Entonces, la región en cuestión es esta. ¿Sí? Esta es la región. Y nosotros podemos encontrar su área sin ningún problema, ¿sí o no? Ya sabemos, corte, aquí, metemos aquí un pequeño mini rectángulo, va a tener aquí un delta de x y cuya altura sabemos sin ningún problema. La altura aquí viene dada por simplemente la función del punto, que es raíz de x. Esta es la región R. La región R, muchachos, se va a hacer rotar. Entonces, va a rotar. Ya va aquí. Está el 4. Digamos que después inicia acá. Listo. Después de la mitad del recorrido va a estar aquí abajo. Entonces voy a ponerlo así. Recuerden que esto está así. Eso está llenito. Entonces ella hace esto. ¿Sí? Y está haciendo esto. Ahí genera un círculo que tiene radio 4 en este caso. Y para esta zona roja que teníamos aquí en la región, para esta, ella estaba aquí. También va a rotar, quedando aquí así. ¿Sí? Si se dan cuenta, queda un disco o un mini cilindro pequeño que tiene una altura que nosotros conocemos. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Qué altura tiene? Raíz de x. ¿Y cuál es el grosor de esa cinta? Esto que está rojo acá, que nosotros tachamos de rojo, también rotó, y al rotar genera esta marca roja o este corte rojo transversal a este sólido, ¿sí o no? Entonces, esta longitud es el delta de x. Esto de aquí es delta de x. ¿Sí? Entonces, tenemos que una aproximación del volumen, un delta de B sub i, ¿sí? Básicamente es el volumen aproximado de ese corte transversal, de ese mini cilindro que tenemos ahí. ¿Cuál es?
área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Vean que se tiene un círculo. El área de un círculo es pi por el radio, y el radio es esto que está aquí, que es raíz de x al cuadrado. Ese es pi por el radio al cuadrado, eso me da el área de la base por la altura, y la altura es delta de x. ¿Sí? Vean que está acá. Área de la base por la altura, que es delta de x. ¿Sí? Eso fue lo que calculamos. Entonces el volumen B sub I es ese corte transversal, ese disco que está introducido, esa moneda que metimos ahí, tiene un volumen de pi por raíz de x al cuadrado por delta de x aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que el volumen real del sólido de revolución es exactamente ¿qué cosa? Integre desde A hasta B esta expresión, porque vamos a meter en cada punto un disco. Entonces el volumen real resultaría ser la integral desde A hasta B de pi por, bueno, raíz de x al lado es raíz, simplemente x, de pi x, y ese delta x se transforma en el diferencial. ¿Sí? Y esto lo podemos calcular sin ningún inconveniente. Esto simplemente es pi x a la 2 sobre 2, evaluado entre A y B. ¿Y quiénes son A y B? Yo estoy integrando desde 0 hasta 4, desde 0 hasta 4. Aquí está el 0 y aquí está el 4. Entonces, integral desde 0 hasta 4 de pi x diferencial de x. Y aquí te queda x a la 2 sobre 2 entre 0 y 4. O sea que te queda, cuando x vale 4, te queda 16 sobre 2, que es 8. 8 pi. ¿Sí? Muchachos, hasta aquí estamos claros. Por favor, me dicen, ¿se entendió qué fue lo que hice? Tenía mi región, la hice rotar, analicé cómo es la rotación e introduje un disco, ¿sí? Porque ese corte, el corte que uno hace transversal, realmente lo que genera es un pequeño disco, y yo sé cuál es aproximadamente el volumen de ese disco, el volumen de Bezoutky. Es simplemente área de la base por la altura. Y si conozco el volumen Bezoutky, pues conozco el volumen total integrando ese volumen Bezoutky. Yo podría hacer, bueno, la suma, y luego la suma de Riemann, pues metiendo límite, pero simplemente es, conozco cómo se comporta en X-Ki, intégrelo, porque integrar es como su marca en lo que pasa en cada punto. ¿Estamos de acuerdo aquí, muchachos? ¿Se entiende? Listo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto tendrá sentido? ¿Es algo razonable? O sea, ¿sí tiene lógica? Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, esta figurita que tenemos aquí está, digamos, inmersa, está contenida, perdón, está dentro de... Ay, ay, qué feo que está quedando. Está dentro de este cilindro que voy a dibujar en verde. Aquí, aquí, acá y acá. ¿Sí? Vean que hay un cilindro, y dentro de ese cilindro está esa especie de cono como redondito de embudo. ¿Sí? Dentro de ese cilindro está el embudo. El cilindro tiene área de la base, tiene aquí radio 4, o sea que tiene área de la base pi por el radio es 4, a la 2 da 16. O sea, tiene 16 pi multiplicado por la altura, y la altura es desde 0 hasta 4, es 4. ¿Sí? Área de la base pi por el radio al cuadrado. O sea, pi por 4 a la 2, 16. Ah, no, pero esperen. Esta altura, perdón. Esta altura, ¿cuánto vale? X aquí vale 4, por tanto, esto vale raíz de x, que es 2. Entonces es pi por el radio, que es 2 a la 2, multiplicado por la altura, que la altura es 4. O sea que esto te da 2 a la 2, 4, da 16 pi. El volumen del cilindro es 16 pi, mientras que el volumen del embudo es 8 pi. Tiene sentido que el volumen del embudo que está dentro de ese cilindro sea menor, en este caso, la mitad del volumen de todo el cilindro. El volumen del embudo es la mitad del volumen del cilindro. ¿Sí? Tiene sentido que sea menor, puesto que, repito, está contenido, ocupa menos espacio que el cilindro. Listo. Entonces, sí tiene algo de sentido, tiene lógica. El resultado es, digamos, adecuado.
Es bueno hacer esas reflexiones. Bueno, esta respuesta tiene sentido, tiene lógica. Sí, sí, en este caso sí la tiene. Y la va a seguir teniendo en cuanto nuestros cálculos sean adecuados, nuestras gráficas sean aproximadas. En estos casos, chicos, es bueno hacer el dibujito, ayuda mucho a visualizar qué es lo que hay que hacer. Vamos a hacer otro. Volumen del sólido generado por hacer rotar respecto al eje Y. La región acotada por y igual a x a la 3, el eje y igual a 3. Primero la región. La región en cuestión es y igual a x a la 3, entonces es más o menos así. También tiene otro ramal para la parte negativa, pero como vamos de que está acotada por el eje y, que es este, o sea, básicamente por x igual a 0. Y igual 3 es acá. Listo, entonces es la región. Esta es la región. Esta es la región R. La hacemos rotar respecto al eje Y, lo cual nos genera algo más o menos así. ¿Sí? Chicos, ¿qué será más adecuado? ¿Hacer cortes horizontales o cortes verticales? O sea, ¿la variable de integración va a ser X o va a ser Y? ¿Qué es lo más adecuado en este caso? Juan Camilo dice que Y, muy bien, muy bien. Vean que en este caso en particular, yo puedo introducir aquí un corte, una rebanada de este tipo. Esta rebanada que está aquí tiene como base un delta de Y, ¿sí? Una variación en Y. ¿Y como altura cuánto? Bueno, para este punto, para un punto Y dado, por ejemplo este, ¿cuánto mide esto? O sea, para un punto Y dado, ¿cuál es esta altura? Que esta altura es su valor en X. ¿Cómo sé, cómo tengo, si tengo aquí un Y, cómo tengo el X que le corresponde bajo la función X a la 3? ¿Sí? Si yo sé que Y es igual a X a la 3, el X ¿cómo se obtiene? Con la raíz cúbica de Y. ¿Sí? Entonces, como el dibujo nos dice, no, considere, considere a modo de variable de integración la variable Y. Entonces tengo que despejar X en términos de Y. Cuando yo haga rotar esta región, como voy a cortar de manera horizontal, yo también puedo cortar también voy a cortar de manera horizontal el sólido de revolución. Eso me va a generar una franja aquí, me va a generar un disco que está contenido de esta forma, donde esto tiene delta de Y, ¿sí?
y esto tiene, ¿cuánto medirá esto aquí? Ese radio mide precisamente esta distancia, y ya sabemos que es la raíz cúbica. Simplemente vamos a despejar. Como y es x a la 3, entonces x resulta ser la raíz cúbica de y. Y esto aquí tiene precisamente este radio, es para saber cuánto vale en este x. Entonces aquí esta es la raíz cúbica de y. Para un y dado, este radio mide raíz cúbica de y. Bueno, casi no se ve, pero esto era aquí abajo. Esto mide raíz cúbica de y, o sea que esto mide raíz cúbica de y, donde y es esta altura. Esto. Si esto vale y, ese x vale raíz cúbica de y. Por tanto, ahora sí, ¿cuánto vale la variación del volumen? Variación o diferencial del volumen, miésimo. Es aproximadamente área de la base. El área de este círculo es su radio, pi por su radio es raíz cúbica de y elevado al cuadrado. Y como estoy calculando el volumen, pues es el área de la base, que ya tengo pi por radio al cuadrado multiplicado por su altura, que es la variación en y. Eso nos dice entonces que el volumen propiamente hablando es la integral desde dónde hasta dónde. Me dicen nuevamente que la figura original, que la región está acotada por el eje y y igual 3. O sea, esto que está aquí. Lo estoy integrando desde y igual 0 hasta y igual a 3. Desde 0 hasta 3. De pi por y a la 3 medios, perdón, a la 2 tercios, de y. Y esto se puede calcular sin ningún problema. Esto es pi por 3 quintos de y a la 5 tercios entre 0 y 3. O lo que es lo mismo, pi por 9 por raíz cúbica de 9, cuando ya hacemos estas cuentas, sobre 5. Hasta aquí estamos bien. ¿O hay alguna duda? Simplemente, si sabíamos que y era igual a x a la 3, podíamos determinar entonces que x era raíz cúbica de y cortar de manera horizontal. Al cortar de manera horizontal, nos quedaba entonces que el sólido de revolución también lo estábamos cortando de manera horizontal, generando un disco cuyo volumen se puede aproximar. Simplemente era área de la base, que ese radio estaba determinado por la raíz cúbica de y la altura era el diferencial de y. Y concluimos entonces simplemente el volumen como la integral, que es, repito, sumar como esos infinitos discos que uno está introduciendo allí. El dibujito ayuda muchísimo a saber qué es lo que hay que hacer. Siempre procuren tratar de hacer ese bosquejo, ese dibujo, listo. Hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, método de las arandelas. Algunas veces al rebanar sólidos de revolución se van a obtener discos que tienen agujeros, listo, también llamados arandelas. Vamos a escribir eso algunas veces.
Una arandela, muchachos, es más o menos así. Con su respectiva altura. Este es el radio grande, digamos R. Este es el radio pequeño, digamos R. ¿Cuál será el volumen de una arandela? El volumen de una arandela va a ser igual, pues es el cilindro exterior quitándole el cilindro interior, ¿sí? Porque pues esto también baja, ¿sí? Entonces es el volumen del cilindro exterior menos el volumen del cilindro interior. El del cilindro exterior o grande es, varía la base, que es pi por el radio al cuadrado por la altura, menos el de adentro es pi por el radio al cuadrado por la altura, o lo que es lo mismo, pi por la altura por r a la 2 menos r a la 2. Ese es el volumen de una arandela. Pi por la altura por la diferencia de los cuadrados del radio más grande menos el radio pequeño. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, volvemos a los ejemplos. Encuentra el volumen del sólido generado por hacer girar la región acotada por y igual a x a la 2 y y a la 2 igual a 8x. La región acotada por y igual a x a la 2 y y a la 2 igual a 8x se hace rotar respecto al eje x. Chicos, no me dicen desde dónde hasta dónde, me dicen la región acotada por esas dos funciones. ¿Qué significa? ¿Que yo debo qué? ¿Que yo tengo que hacer una cosa? ¿Qué cosa? Cuando no me decían desde dónde hasta dónde, sino que me dicen la región acotada por estas dos curvas. ¿Qué debo hacer yo? A ver si alguien recuerda. Pues eso si fuera a encontrar el área de la región, correcto. Habría que restarle, hacer la integral de la resta. Pero ¿desde dónde hasta dónde? Recuerda, cuando tú quieres calcular la integral necesitas límites de integración. Entonces, mi pregunta va por ese lado. No me dicen desde dónde hasta dónde debo integrar. ¿Qué tengo que hacer yo para saber desde dónde hasta dónde? Si solo me dicen la región acotada por estas dos funciones, ¿qué debo hacer? Igualar, ¿sí? Debo encontrar los puntos de intersección de ambas funciones. ¿Cómo se hace eso? Una pequeña ecuación. Uno iguala ambas funciones para saber efectivamente dónde se igualan, dónde se cortan, y listo. Eso me dice los puntos en los cuales ellas tienen el mismo valor. Entonces, como no me dicen desde dónde hasta dónde debo integrar, yo lo primero que voy a hacer es un bosquejo, una gráfica, para saber, es que se comporta así, se comporta así. Eso me dirá si debo integrar respecto a X o respecto a Y, y me dirá qué ecuación me sirve. Igual en términos de X o igual en términos de Y. Esto. Recuerden, un bosquejo de la situación ayuda, y si no me dicen cuáles son mis límites de integración, yo tengo que encontrarlos. Haciendo un bosquejo de esas dos gráficas, yo tengo y igual a x a la 2 y tengo y igual a
perdón, y a la 2 igual a 8x. Y a la 2 igual a 8x se puede escribir como y igual a la raíz de 8x. ¿Sí? Más y menos, ¿sí? ¿Entiendes? Porque recuerden pues que uno toma la raíz cuadrada, es la rama principal. Pero pues si me dicen y a la 2 igual a 8x, realmente la parábola en cuestión es de este tipo, es así. Entonces uno tiene el ramal principal, que es la propia raíz, y menos el ramal. Entonces esa que es la raíz de 8x va así, más o menos así, raíz de 8x. Y su ramal secundario va por aquí abajo, que es la de menos raíz de 8x. Simplemente estás haciendo este comentario para saber con cuál me voy a quedar y por qué. Y x a la 2 es toda la vida, la conocemos, es simplemente así. Esas dos sí se van a cortar en algún punto. Aquí está y igual a x a la 2. Muchachos, me voy a quedar con raíz de 8x o con menos raíz de 8x para el ejercicio. ¿Con cuál me quedo? ¿Con la positiva o con la negativa? Me voy a quedar con la positiva claramente, porque la parte de abajo no está haciendo nada, no se está cortando con x al cuadrado, por ende no aporta nada para el volumen. Entonces, esto no me interesa en lo absoluto. ¿Sí? Me interesa el área que está acotada por esas dos funciones y la parte de abajo no me sirve para nada. Entonces, no, tengo que quedar simplemente con y igual a raíz de 8x. Como veo que va a ser más o menos, va a tener esta forma, me sirve iterar respecto a x sin ningún problema, porque vean que siempre raíz de 8x está por encima de x a la 2. Si yo meto aquí una sección transversal, puedo simplemente decir que la altura es la de x la de raíz de 8x menos la de x a la 2. Siempre está por encima de raíz de 8x, entonces puedo iterar sin problema respecto a x. Sabiendo eso, entonces encontremos los puntos de intersección. ¿Sí? Entonces, para encontrar límites de interacción, simplemente va a ser eh, x a la 2 igual a raíz de 8x. Positivo, ya dijimos por qué, el ramal negativo no me está interesando. Deme un momento, muchachos. Qué pena, un momentico. Ya vuelvo. Listo, volví. Qué pena, muchachos. Están viendo mi pantalla. Sí, sí, está compartida. Listo. Prosigo. Entonces, voy a comparar x al cuadrado y la raíz positiva de 8x cuando son iguales. Ya que voy a seguir entonces, por ejemplo, si elevo al cuadrado, voy a obtener que x a la 2 es igual a 8x. Entonces, perdón, x a la 4. Entonces, x a la 4 menos 8x es igual a 0. Entonces, x multiplica a x a la 3 menos 8 es igual a 0. Y entonces x que multiplica, aquí tiene una diferencia de cubos, ¿sí? La diferencia de cubos sería x menos 2 que multiplica a x cuadrado más 2x más 4 más 2x más 4 es igual a 0.
Y entonces esto que queda aquí no corta al eje X. Vamos a ver que eso es cierto. Si yo quisiera que X a la 2 más 2X más 4 fuera igual a 0, simplemente analicemos el discriminante, ¿sí o no? La raíz de b cuadrado es 4, menos 4a por c, 1 por 4. Me queda 4 menos 16, o sea, va a quedar complejo. O sea, que este polinomio cuadrático no corta al eje X, no genera raíces. Entonces aquí X es igual a 0 o X es igual a 2. O sea que aquí es el 0, claramente, y aquí el punto de intersección es el 2. ¿Listo? Así se hace esto. Entonces, efectivamente, nos sirve integrar respecto al eje X, sin ningún problema lo vamos a poder hacer, y ya sabemos desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 2. Ahora, tenemos la región, pero ¿cómo se ve ese sólido de revolución antes de hacer cualquier cálculo extraño? Entonces, bueno, más o menos sabemos que la región es así, más o menos, o sea que después de la mitad de su giro, ella tiene que venir más o menos así por acá, ¿sí? Aquí, ¿cómo se hace el giro? Aquí es simplemente hace un círculo, ¿sí? Aquí sin ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Este punto gira hasta este punto de manera circular, sin ningún problema. De hecho, se lo voy a hacer en rojo, para que vean por qué arandela, porque es arandela. Este punto gira hasta este punto, ¿sí? Eso es completamente claro. Pero este punto gira hasta este punto, ¿sí? Si se dan cuenta, y pues este diferencial de X también se va a considerar acá. Sí, al rotar no puedo meter un disco, lo que me queda es una arandela, queda agujereado por esta curva de abajo. Por esta curva le estoy creando un hueco al disco, ¿sí? Estoy generando una arandela. ¿Sí lo ven, muchachos? ¿Sí ven que hay un círculo interno? El punto de arriba de raíz de 8x gira y el punto de abajo de x cuadrado también gira. Entonces hay un círculo externo grande y un círculo interno pequeño que se convierte obviamente en un ¿cómo se llama? Una arandela. O sea, no tengo un disco, sino una arandela. Le estoy quitando un pedazo. Está agujereado. Listo. Entonces, sabiendo eso, díganme cuál es el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, bueno, aproximadamente es el área de la base, perdón, que sabemos cómo se calcula el área de esto. Tenemos ese diferencial de volumen, ya nosotros sabemos cuál es. Aquí calculamos el volumen de una arandela es pi por la altura por la diferencia de los cuadrados de los radios. Entonces esto es pi por la altura, lo puedo colocar acá. La altura, recuerden que está determinada por este diferencial de x y diferencia de los cuadrados de los radios. Este radio grande está determinado por la función que está por encima, y la función que está por encima es raíz de 8x. Entonces aquí me queda raíz de 8x al cuadrado menos el radio pequeño, y el radio pequeño está determinado por esta función que está aquí abajo, y esta función que está abajo es ¿cuál? X al cuadrado. Entonces aquí te queda x al cuadrado, lo que significa que el diferencial de volumen iésimo es aproximadamente pi por 8x menos x a la 4, diferencial de x. Por lo tanto, el volumen del sólido es la integral desde dónde hasta dónde. Ya hicimos el trabajo de saber que estamos integrando desde 0 a 2. Entonces esto es 0 y esto es 2. La integral desde 0 hasta 2. De lo que obtuvimos para el diferencial de Bezuki, estamos sumando todos esos volúmenes. Entonces de esta expresión, pi por 8x, perdón, menos x a la 4, diferencial de x. Ese, muchachos, es el volumen. Simplemente hay que calcular esa integral, ya la pueden calcular, porque ya es un polinomio, no tiene problema. Pero díganme, ¿se entiende lo que hicimos? ¿Sí?
No sabíamos desde dónde había que integrar, lo encontramos. Determinamos que efectivamente se cortaban las dos funciones y que el que me servía el ramal principal, el ramal positivo. Listo. Lo hicimos rotar y al rotar nos dimos cuenta que este punto iba a este punto, generaba un círculo, pero este punto de abajo también generaba un círculo pequeño. Entonces el disco realmente era una arandela, porque al introducir al disco grande había que quitar el disco pequeño. Nosotros sabemos calcular el volumen de una arandela, aquí vimos cómo se hacía, simplemente lo aplicamos acá, y al tener entonces el delta de Bezuki, simplemente integramos para obtener el volumen total. ¿Está claro, muchachos? ¿Se entendió? ¿O hay dudas? John Sebastián me hizo todo claro, perfecto. Entonces ya simplemente sería resolver esa integral, no lo vamos a hacer, pues simplemente ya eso está claro, pues ya para este punto, muchachos, esta integral es inmediata, pues, ya que simplemente esto sería la integral de 0 a 2, el pi sale y esto sería 8x, es 8x a la 2 sobre 2 menos x a la 5 sobre 5 entre 0 y 2, ¿sí? En 0 ambas valen 0, en 2 esto queda pi que multiplica a 8 sobre 2 es 4, entonces 4 que multiplica a 2 a la 2 menos 2 a la 5 sobre 5, que eso sería pi que multiplica a 2 a la 2, 4, da 16 menos 32 sobre 5. ¿Sí? Y esto es lo mismo, 16 por 5 es 80, entonces esto es lo mismo que 80 sobre 5 y 80 menos 32. A mí no me da pena, muchachos, una resta hay que hacerla. 10 menos 2 es 8, 7 menos 3 es 4. 48, 50, 30, ¿qué dice aquí? 10 menos 2 es 8, 7 menos 3 es 4, sí, 48. Será 48 quintos. 48 pi sobre 5. Listo. Entonces, 48 pi sobre 5 sería ese volumen, listo. Unidades cúbicas, ¿sí? Dado que pues es un volumen. Otro. Vean este. La integral este se las dejo a ustedes. Que ya no hay excusa, ya así la pueden hacer sin problema. La región semicircular acotada por la curva x igual a la raíz de 4 menos y a la 2. Y el eje y. Aquí ya claramente sabemos que nuestra variable de iteración va a ser y. El ejercicio mismo nos lo dio en términos de y. Se hace girar alrededor de la recta x igual a menos 1. Encuentra el volumen. Correcto. Entonces, esto va a ser mi eje y. La recta x igual a menos 1 va a ser esto. Ahí está, x igual a menos 1. Mi eje y, pocas flechas para distinguirlo.
la curva 4 menos y a la 2 resulta ser una semicircunferencia, pero de este tipo, así. El radio es 2, entonces hasta aquí va 2 menos 2, 2. Entonces es más o menos así. Listo. Claramente podemos encontrar el área de esta región sin ningún problema, integrando de manera horizontal. Simplemente hay que meter aquí la rebanada. Aquí tienes un delta de y. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Simplemente la altura estaba por, esto vale y hasta aquí, entonces esto vale ¿cuánto? Lo que nos indica la función, raíz de 4 menos y a la 2. Sí, ese es el radio, raíz de 4 menos y a la 2. Está bien, hasta acá. Tenemos entonces que podemos calcular esa región. Y vamos a hacerla rotar, pero cuidado, rotar respecto a esta recta. Entonces cuando rote, cuidado, cuando rote se va a convertir en lo siguiente. Esto va a ser x igual menos 1. Cuando llega a la mitad del recorrido va por aquí. Y entonces ella va a rotar de esta forma. Aquí va a generar un hueco. Que se vea natural esto. Va a generar una especie de esferitas, ¿no? No es una esfera, pero se ve como una. Pero teniendo un cilindro en el medio, ¿sí? Porque la recta de rotación es x igual menos 1. La región era respecto al eje y, la región es esta. Esa es la región original. Y la estoy haciendo rotar respecto a x igual menos 1. Entonces me está quejando con un cilindro en el medio. Este corte que hice yo aquí, este corte está hecho acá. Entonces va a girar también. Claro, perfecto. Aquí claramente hay un hueco que está dado por el cilindro que ya mencioné. Entonces, esta arandela tiene radio grande, ¿cuánto? ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Cuánto es el radio grande? Alguien que me lo diga. Este radio grande desde aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Sí, si esta altura es y, desde aquí hasta aquí es y, ¿cuánto mide el radio grande? Alguien que me lo diga, por favor. El radio grande, ¿cuánto mide? Esa línea roja que les tracé, a alguien que me diga, por favor, cuánto vale esa línea roja, esa medida. Seguro, Duván, piénsalo un momentico. Seguramente que solamente es solo raíz de 4 menos y a la 2. Ojo, es el radio grande. Recuerden quién es la recta de rotación. 1 más la raíz. Muy bien, Víctor. Muy bien. Duván, eso sería si estuviéramos rotando respecto al eje Y. Pero no, estamos rotando respecto a la recta. O sea, que hay un desplazamiento. Mira que esto es x igual menos 1, por tanto, esto mide 1 y esto de aquí hasta aquí sí mide lo que tú me dices. Entonces, esta distancia, chicos, esta distancia de aquí hasta acá mide 1 más la raíz de 4 menos y a la 2, que es este radio que está resaltado en rojo, ¿listo? Ese radio que está resaltado en rojo, o sea, desde aquí hasta aquí, eso mide 1 más la raíz de 4 menos y a la 2. Mucho cuidado, ojo con esos detalles. Por eso le hice este ejemplo, para que estén pendientes. Cuidado, cuando me hacen rotar respecto a algo que no es un eje, tengan cuidado con las medidas de esas arandelas o de esos discos. Mucho cuidado, se puede uno confundir. Repito, como aquí la recta de rotación es x igual menos 1, tengo que agregar este 1 de aquí. ¿Sí? ¿Listo?
Entonces el radio grande es este y el radio pequeño es 1, porque es el que precisamente da por este círculo interno. Entonces, la variación del volumen B sub I es aproximadamente área, pues el volumen de la arandela en cuestión, y el volumen de arandela es pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. El radio grande es 1 más la raíz de 4 menos y a la 2. Este es el radio grande. Entonces lo elevamos al cuadrado. ¿Cuál será el radio pequeño? 1 elevado al cuadrado, y por la altura, que la altura está determinada simplemente como ese diferencial de y que teníamos acá. Entonces aquí diferencial de y. Y si este es el volumen, pues aproximado el volumen de ese trocito, de ese corte, de esa rebanada, pues ya sé cuál es el volumen total. Es simplemente la integral desde dónde hasta dónde. ¿Sí? Desde dónde hasta dónde. Alguien que me diga desde dónde hasta dónde. Desde dónde hasta, casi lo digo. ¿Desde dónde hasta dónde, muchachos? ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar? John Sebastián dice que de menos 1 a 1. No. De menos 2 a 2, correcto. John, recuerda que el radio de la... ¿Qué fue? De menos 1 a 1. John, recuerda que el radio no es 1, sino que es 2. Mira que la función está dada como raíz de 4 menos y a la 2. O sea, el radio de la figura es 2. Como fue como graficamos acá, que está de menos 2 a 2. ¿Listo? El radio es 2. Entonces tenemos que integrar desde menos 2 hasta 2. Laura dice que no, cuidado, de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Es un círculo. X vale, tenemos la recta X igual menos 1, pero no desplazamos en ningún momento a la región original, ¿sí? La región original va desde menos, en Y pues, de menos 2 hasta 2. Eso lo hicimos rotar respecto a la recta X igual menos 1. Entonces sí hubo una variación en X, hubo que sumarle 1 al radio, pero en Y no ha habido ninguna variación. En Y sigue siendo desde menos 2 lo más abajo hasta 2 lo más arriba, ¿listo? Entonces sigue siendo desde menos 2 a 2 de lo que teníamos, pi por, bueno, podemos resolver eso que está ahí por estética. Esto es simplemente una suma, ¿cómo se llama? Es un cuadrado perfecto. Entonces el cuadrado del primero, que es 1 al cuadrado, que es 1, menos este se va a ir, más 2 veces primero por segundo, o sea, 2 raíz de 4 menos y a la 2, más cuadrado del segundo, o sea, quito esa raíz, 4 menos y a la 2, diferencial de y. Muchachos, ese es el volumen. Simplemente hay que calcular esa integral. Ahora, utilizando o valiéndonos de la simetría, nosotros sabemos que esta área de aquí a aquí es lo mismo que esta área de aquí hasta acá, o lo mismo, el volumen de la parte superior de esta cuasi esfera, ¿sí? de esa figura, va a ser el volumen de la parte inferior. Entonces podemos decir nosotros por simetría, o simplemente porque la función que nos resulta aquí es par, por simetría, par, sí, par. Podemos decir que esto es lo mismo que 2 veces, el pi va a ser de la integral de 0 a 2. Podemos decir eso, ¿sí o no? También es válido, utilizando esas simetrías. De 2 raíz de 4 menos y a la 2 más 4 menos y a la 2. ¿Sí? ¿Es otra forma de escribirlo? Pues está bien. Entonces simplemente queda por resolver esta integral y ustedes ya están en la capacidad de resolver esto, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Entonces de ejercicio calculen ese volumen. Ya para su nivel no es nada complicado, ustedes ya saben técnicas de integración, así que eso no es ningún problema. Finalmente terminaremos con capas, ¿sí? ¿Qué pasa con...? Mire que estamos considerando siempre cosas que al cortar quedan como círculos, ¿sí? No quedan círculos, pero eso no tiene por qué ser así siempre. Entonces vamos a finalizar con el método de capas. Es bastante rápido.
simplemente aquí, para el método de capas, esto nos permite, digamos, entonces, para sólidos con secciones transversales conocidas. ¿Sí? Entonces no hay que restringirse a cortes circulares, no hay necesidad de eso. Realmente solo se requiere conocer el área de la sección transversal. ¿Sí? Porque recuerden, cuando nosotros cortamos, hacemos un corte, necesitamos simplemente encontrar cuál es, en este caso, por ejemplo, el área de la sección que cortamos. Al cortar, hay que encontrar ese volumen, que necesitamos área de la base, porque la altura es el diferencial de ella. Entonces, realmente lo único que necesitamos es el área del corte transversal. Si lo conocemos, listo, se acabó, porque tienes el delta de Bezuquí y por automáticamente tienes la integral. Entonces, no hay que restringirse a cortes circulares. Realmente, solo hay que conocer el área de la sección transversal. Pues con ella se encuentra, mejor se aproxima, delta de Bezuquí, que es el volumen de la rebanada o de la capa, y a partir de este se encuentra B, que es el volumen buscado. ¿Sí? Entonces, a modo de ejemplo, es más largo escribirlo que hacerlo realmente. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Sea la base de un sólido, la región plana, en el primer cuadrante, acotado por y igual a 1 menos x a la 2 sobre 4. No se esperen, chicos, ya vamos a terminar. Simplemente que es un poco largo escribir el enunciado, pero no tiene problema. La solución es muy directa. Y igual a 1 menos x a la 2 sobre 4, el eje x y el eje y. Supongamos que los cortes o que las secciones transversales perpendiculares al eje X son cuadrados. Ahora sí, encuentra el volumen. Esto sé que es mucha palabrería, pero realmente es sencillo, cálmense. Chicos, lo que tengo es tengo la curva y igual a 1 menos x a la 2 sobre 4, que es más o menos así. Uy, hombre. Más o menos así. Aquí está el 2, aquí está el 1. Cuando x vale 2, obtenemos 2 a la 4 es 16. Sobre 4, 4. Sí, sí. Un momento, x a la, a ver, x a la 2, 2 a la 2, 4 sobre 4, 1, 1 menos 1, 0. Sí, está perfecto. Entonces, aquí está el 1.
Bien, nosotros podemos hacer un corte aquí, sin ningún problema, una sección transversal que tiene aquí su delta de x sin ningún problema y sabemos cuánto vale este punto, cuánto vale esta altura. Ahora hay que pensarlo en 3D, ¿sí? Lo que tenemos es un sólido que está de esta manera. Los cortes son cuadrados. La curva está aquí. O sea, esto que está aquí es la base de un sólido, es lo que me dice el problema, es la base de un sólido. Entonces, aquí viene la curva que estamos viendo, ¿sí? Y aquí viene así, así, bajando, 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 hasta que se junta. ¿Sí? Ese es el sólido en cuestión que estamos analizando. Los cortes a este sólido, que son perpendiculares al eje X, el eje X es este, que va por aquí. ¿Sí? Este es el eje X. Los cortes a este sólido son cuadrados. Vamos a cortarlo. Cuando cortamos, tenemos entonces aquí que introducimos aquí un corte. Bajamos, bajamos. ¿Sí? Tenemos aquí, como este era delta de X, entonces acá también tenemos un delta de X. Listo. Tenemos este corte. Dice que al cortar, muchachos, al cortar, tenemos cortes que son de base cuadrada. ¿Sí? Entonces, si es de base cuadrada, nosotros sabemos que esto que está aquí, tiene altura 1 menos x a la 2 sobre 4. O sea que esta altura de aquí hasta aquí mide 1 menos x a la 2 sobre 4. Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Alguien que me diga, ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso, muchachos? Eso que acabo de señalar ahí. Si los cortes son cuadrados, ¿cuánto mide eso? Alguien que lo diga, que lo escriba. Los cortes son cuadrados y yo sé cuánto mide esto. Esto mide lo que mide esta altura, que es 1 menos x a la 2 sobre 4. Cuidado que este sobre 4 no es para todo esto. Es lo mismo. Como es cuadrado, esto y esto miden lo mismo. Entonces esto también mide 1 menos x a la 2 sobre 4. Son cortes cuadrados. ¿Listo? O sea que yo puedo tener un delta de b sub i. ¿Sí? Porque vean, tengo mi corte transversal. ¿Cuál es aproximadamente el volumen de esa cosa? El área de la base, pero la base es un cuadrado. Su área es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces es 1 menos x a la 2 sobre 4 al cuadrado. ¿Sí o no? Es esta área, yo la puedo encontrar. Simplemente es 1 menos x al cuadrado sobre 4, eso elevado a la 2. Por la altura, que es el diferencial de x. ¿Sí? Es este ancho que está aquí. Esto me da, digamos, el volumen aproximado de ese corte transversal que es cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo ya tengo el delta de B sub i, ¿cuál es el volumen en cuestión? El volumen simplemente es haga recorrer ese corte transversal en cada punto, o lo que es lo mismo, integre desde dónde hasta dónde. Desde 0 hasta 2. Diferencial de x. Y listo. Ese es el volumen que se está buscando. Esto es exactamente 16 sobre 15. Entonces, mucha palabrería, pero realmente lo que nos está diciendo es, esta región es la base de un sólido, ¿sí? Entonces hay que pensarlo como con profundidad. Que cada vez que se corta es cuadrado, entonces él es cuadrado aquí. Y va bajando así. Sí, le estoy metiendo la profundidad, que dibujado bien sería más o menos así. Cuando corto de manera transversal obtengo esto que está aquí, que tiene base cuadrada. Sabemos que esta altura es 1 menos x a la 2 sobre 4, entonces esto mide 1 menos x a la 2 sobre 4. ¿Cuál es el área de esta región? 1 menos x a la 2 sobre 4 elevado al cuadrado. Por su altura, que es diferencial de x, nos permite encontrar el volumen del corte transversal. Es aproximadamente este volumen que está aquí. Es este volumen que está aquí. Y teniendo el volumen de B sub i,
podemos encontrar el volumen total simplemente integrando de extremo a extremo, en este caso de 0 a 2. Y terminamos, ese es el volumen. Chicos, ¿estamos claros o hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, podemos dar por terminada la clase de hoy. Díganme, ¿hay alguna duda o estamos claros? Eso es lo que les quería comentar. Realmente el de las capas es simplemente la misma idea. Haga el corte transversal. Simplemente necesita encontrar el área de la base. El área de la base es clara, es un cuadrado. Entonces es la altura al cuadrado por el delta de xy, porque necesitas un volumen. Es área de la base por altura. El volumen es delta de xy. La altura es delta de x, perdón. Entonces encontramos el delta de sub y por tanto encontramos b. Es lo mismo. Simplemente aquí en vez de tener un corte circular es un corte cuadrado. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿O ya estamos bien? Hola. Está claro, listo. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, podemos dar por terminada la clase, muchachos. Espero que tengan un buen día. Nos vemos la próxima.